Objetar lo que dicen de él, pues se dice cualquier cosa de Aristóteles, quien nunca escribió derecho penal. En la ética de Nicómaco sí habla de imputación desde un horizonte ético, pero no desde el punto de vista penal, obviamente. Y lo que hace Edmund Mesger es introducir este ámbito valorativo en el campo de la teoría del delito. Me quedé señalando que en términos de la tipicidad hay una valoración que hace el legislador. En términos de la antijuridicidad no solo es una relación objetiva de contradicción de ese resultado con todo el derecho, sino que hay también una valoración. ¿Y cuál es la valoración que se hace en términos de la antijuridicidad? La hace tanto el legislador como el juez. Primero, las causas de justificación. Esas son valoraciones que hace el legislador. Lo que normalmente es un homicidio, a través de acabar con la vida de otro desde el punto de vista causal, pero bajo unas circunstancias de legítima defensa tipificadas como valoraciones en el artículo 32, no lo es a la luz del derecho penal. Es decir, la legítima defensa y las causas de justificación son valoraciones del legislador para excluir de la responsabilidad penal a lo que desde el punto de vista causal implicaría una responsabilidad. Y finalmente lo que dice el doctor Carlos, el principio de antijuridicidad material, la lesión real, material, efectiva de bienes jurídicos, y esa es una valoración que hace fundamentalmente el juez. En los delitos bagatela, por ejemplo, si hay una verdadera lesión al patrimonio, depende de una valoración que hace el juez de las circunstancias para determinar, por ejemplo, si ha habido una lesión al patrimonio y no la hay cuando lo que se sustrae, el bien mueble, es insignificante en términos del patrimonio. Esa es una valoración que hace el juez. Y lo más importante de todo, el enclave, el punto crucial de toda la teoría del delito, esa valoración, cómo transforma la culpabilidad. ¿Qué es lo que incorpora esa valoración en sede de la culpabilidad? Sí, sigue siendo psicologicista, sigue siendo causalismo la primera parte, sigue habiendo dolo y culpa, pero la valoración es esto, el surgimiento del juicio de reproche. La culpabilidad tiene un acápite valorativo y es ese juicio de reproche o de exigibilidad de otra conducta. A pesar de que Mesger plantea esa valoración en sede de la culpabilidad, el juicio de reproche, es decir, cuáles eran las opciones que tenía el sujeto activo de una conducta en el momento de realizarla, si tenía chances, oportunidades, caminos alternativos, si tenía una constelación de posibilidades que le permitieran no cometer el delito. Un juicio de reproche. El que tenía muchas opciones y sin embargo optó por el comportamiento típico y antijurídico es objeto de todo el reproche penal y tendrá la mayor de las penas, criterios incluso de mayor punibilidad. Y el que no tenía ninguna opción o tenía muy pocas opciones, se le tendrá que hacer un reproche disminuido o un reproche, o no podríamos hacerle un reproche. Un inimputable no tiene caminos, no tiene opciones. Un inimputable no tiene una constelación de posibilidades. Un inimputable solo tiene un camino y es la vulneración de bienes jurídicos, es decir, la realización de comportamientos típicos y antijurídicos. Por lo tanto, un inimputable no puede tener un reproche desde el punto de vista jurídico penal, pero sí un reproche, porque es una conducta típica y antijurídica que lesiona a la sociedad, un reproche en términos de medidas de seguridad. Lo que pasa es que Edmund Mesger sigue siendo positivista y no logra esta noción de reproche valorativa de reprochabilidad. ¿Por qué? Porque está sustentado, el profesor seguramente tendrá más elementos para entender esta postura aristotélica,
está sustentado en la noción de término medio. En esto que aquí denomino la culpa por la conducción de la vida, la culpabilidad por el carácter. Es decir, las personas, el ser humano tiene carácter, personalidad, y sus decisiones virtuosas son las que están en el punto medio. El virtuoso es el que logra tener un carácter y toma sus decisiones desde el punto de vista prudencial, del punto medio. En la ética y en el libro quinto está todo el tema. Y en los dos extremos que tenemos los vicios del carácter. Por un lado está la cobardía, que es un vicio del carácter, y en el otro extremo está el exceso de voluntad, el exceso de valentía, que es también un vicio del carácter. En el momento en que abandonemos la virtud y nos vayamos por el vicio, dice Mesger en la lectura de Aristóteles, esta roca cae en picada, y entre más cae, es decir, entre más viciado es el carácter del delincuente, pues menos posibilidades hay de retornar a la virtud. Es una caída en picada. ¿Eso qué significa en términos materiales, reales, del derecho penal? Pues que quien actúa de forma viciosa, lo ha hecho a lo largo de toda la trayectoria de vida. Eso no fue solo en esa acción que está siendo objeto de juicio penal. Hay muchas acciones en su trasegar, en su conducción de la vida, que son viciosas. ¿Y eso qué significa en términos materiales? Que Mesger hace un reproche no por el acto en relación con el sujeto, sino que hace un reproche por todo lo que ha hecho en el trasegar vital el delincuente. O sea, ¿qué hace Mesger? No logra llegar a Kant y termina nuevamente en el concepto de peligrosidad, en el concepto de derecho penal de autor, incluso en sede del reproche. Por eso es que Mesger es el gran redactor de la ley de los extraños a la comunidad en el régimen nazi. ¿Y qué es esa ley de los extraños a la comunidad al final del régimen nazi? Retornar extraño a la comunidad es eso mismo que Ferri había dicho delincuente habitual. Extraño a la comunidad es el vago, el vicioso, la prostituta, el borracho, el enfermo. Extraño a la comunidad es el que no puede aportar nada a la sociedad. Extraño a la comunidad es el que contamina a la especie. Y entonces lo que hace Mesger es crear campos de concentración en donde hay una decisión administrativa regida y orientada por la policía, no por un juez, en el que lo que se hace es inocuizar a los extraños a la comunidad. Es decir, Mesger ya no es kantiano, sino que termina en términos de la pena siendo ¿qué? Pues peligrosista nuevamente. Voy a apurar esto porque creo que me había demorado demasiado en ello. Entonces, ¿cuál es la posición de la culpabilidad? Un poco así, de forma muy somera, me gustaría, además porque siempre genera debate y me parece muy interesante, señalar las posiciones del funcionalismo. Profesor, dije que más adelante, si pasa algo, pasa el Sí, gracias por esa, se me olvidó esa parte. Desde el punto de vista sistemático, no material, de esa política criminal, ¿cuál es la consecuencia de eso que ha planteado Mesger y que después se radicaliza en la escuela del finalismo? Que esa sí es kantiana, en cabeza de Hans Belsen, y es el núcleo fundamental de esa transformación del concepto de culpabilidad, pero sobre la base de lo que ya había planteado desde el punto de vista sistemático estas valoraciones de Mesger. Aparece el concepto de acción final, es decir, el finalismo. Y el contexto del finalismo es la necesidad de superar el régimen nazi, el Führer. ¿Por qué se acata la ley? La ley se acata porque la ley es el Führer es la ley, es decir, la norma penal se acata por miedo al régimen. Necesita una fundamentación kantiana para retornar al libre albedrío, para retornar a la autonomía, a la libertad, que explique que los seres humanos acatamos la norma penal porque somos seres humanos, es decir, porque somos autónomos. Y esa es la fundamentación kantiana desde el principio de autonomía.
Desde el punto de vista de la naturaleza humana, ¿cómo somos los seres humanos en términos ontológicos? Racionales y éticos. Racionales lo aborda en el famoso texto de Crítica de la Razón Pura, y éticos empieza a abordarlo fundamentalmente en el texto de la Crítica de la Razón Práctica. El texto de la Crítica de la Razón Pura, ¿qué es? ¿Cómo se puede pensar racionalmente el mundo y qué se puede pensar? Es decir, la Crítica de la Razón Pura es un texto de la razón científica. Lo primero que dice Kant es lo único que podemos pensar desde la razón pura teórica son los objetos de la ciencia, lo que piensa Newton. Ojo, no podemos desde la razón pura pensar los objetos metafísicos. La ciencia no nos permite para pensar los objetos metafísicos. ¿Y cuáles son los objetos metafísicos? Pues el que tiene que ver con el derecho, pues Dios. No, Dios no es el que tiene que ver con el derecho, porque son objetos de la metafísica, el alma y la libertad. Entonces, en términos kantianos, ¿cómo se puede pensar la libertad? No se puede pensar a través de la ciencia. La libertad se piensa realizándola, materializándola en una razón práctica. Ahí se descubre a Dios, o sea, es un pietista finalmente. Ahí se descubre el alma y ahí se descubre la libertad en los actos de los seres humanos. Crítica de la razón práctica. ¿Cómo actuamos los seres humanos ontológicamente? Actuamos porque nos ha sido dado algo. ¿Y qué fue lo que nos fue dado? Nos fue dado unas formas, unas condiciones de posibilidad, unas formas puras que en el terreno de la razón científica son espacio, tiempo y ley de causalidad. Pero ¿qué es lo que nos permite el pensamiento ético? ¿Qué nos han dado a priori para poder realizar la libertad? Un imperativo categórico. No es una construcción humana, es una ley que pertenece a la naturaleza humana. ¿Y en qué consiste ese imperativo categórico? En su primera formulación, por lo menos, en el principio de autonomía, que está en el seno de ese planteamiento del finalismo de Hans Belsky. ¿Y qué es el principio de autonomía kantiano? Pues es la libertad entendida en términos de responsabilidad, es decir, yo no utilizo al otro como un instrumento para conseguir mi felicidad, mis objetivos y mis fines. Soy autónomo porque yo soy capaz éticamente de conseguir y de realizar la felicidad y de realizarme sin necesidad de instrumentalizar al otro. Soy autónomo. Y si lo hago, si instrumentalizo al otro, me apodero de su patrimonio, entonces soy responsable. Porque finalmente ha sido una decisión en contraste con la autonomía. Entonces, básicamente, ¿qué implica eso? Que yo acato la norma penal no por miedo al castigo, no por miedo al Führer, sino porque acato la norma penal. La acato porque antes del derecho penal está la ética. Y la ética me dice que yo no puedo instrumentalizar al otro. Y si yo soy ser humano y no un animal, me comporto de conformidad con ese imperativo categórico. De no hacerlo, supongamos que decido libremente vulnerar la libertad de otro. ¿Qué ocurre? Soy responsable penalmente, puente entre culpabilidad y pena, y me hago acreedor, nuevamente deuda, de una pena, y esa pena es en beneficio mío. Porque ¿qué va a hacer esa pena? Retornarme al imperativo categórico. Volverme otra vez ser humano. Esa es la fundamentación kantiana, que permite superar la visión positivista, la visión cientificista de la culpabilidad. ¿Por qué permite superarla? Porque si el ser humano es racional, primero, quiere decir que cuando actúa no lo hace como un autómata, como lo dice el positivismo, como si fuéramos impulsados por las fuerzas de la naturaleza y entonces actuemos únicamente en términos de causa y efecto. Desde el punto de vista racional, actuamos racionalmente, porque es acción, pero acción humana. Y esa acción racional
implica el concepto de acción final. ¿Y qué es el concepto de acción final? Que antes de actuar algo hago un cálculo mental, racional, incluso de costos y beneficios. ¿Qué debo hacer para asegurar eso que quiero conseguir? ¿Cuáles son los mecanismos idóneos para conseguirlo? ¿Cuáles son los efectos colaterales de esa forma de actuar? Y solo después de ese cálculo mental actúo. ¿Eso qué significa claramente en términos de la acción final? Y de la sistemática. ¿Recuerdan tipicidad, antijuricidad y culpabilidad? ¿Qué significa? Que la culpabilidad psicologicista, esto, la finalidad, cómo debo actuar causalmente para conseguir el objetivo. Es decir, que el dolo no está hasta el final, sino que el dolo está ¿dónde? Al comienzo. La famosa tesis de que el dolo y la culpa se trasladan al inicio. ¿Por qué? Por cambio. Es decir, la tipicidad ahora será tipo objetivo, causalidad, o entendido en la actualidad de otra manera, pero en todo caso hay un nexo causal, y tipo subjetivo, es decir, dolo y culpa. ¿Por qué? Por la acción final. Y en términos valorativos, kantianos, ¿qué queda al final? Si se despojó del dolo y la culpa a la culpabilidad, ¿qué queda al final? Queda el juicio de reproche. Pero el juicio de reproche ya no es psicologicista porque se despojó de todo ese análisis psicologicista. ¿Y qué quedó al final? Simple y sencillamente un juicio valorativo. ¿Y ese juicio valorativo en qué consiste? Y de allí llegamos a los inimputables. En el análisis de las circunstancias del sujeto activo y las opciones que tenía para delinquir o no. La propuesta que hemos hecho del juicio de reproche. Quien, según las circunstancias, era vulnerable, es decir, era vulnerable por el poder punitivo, perseguido, seleccionado, y por la economía, por la marginalidad, etc. Y no tenía, o por el peligro de una situación, y no tenía opción de elegir, es decir, no había libre albedrío. A esa persona que no podía elegir no lo podemos hacer culpable. Eso es un análisis psicologicista, es solo un análisis valorativo de las circunstancias. Y por eso el juicio de reproche, incluso para los inimputables, se convierte en ese análisis valorativo. Voy a acelerar porque aquí no, gracias profesor porque nos permitió explicar ese destaque. Esa es la postura de Raúl Zafarrón y la postura de ahí había un tema de Jacobs, pero lo vamos a plantear en otra oportunidad. No, profe, es que mire, empieza siendo un elemento subjetivo. O sea, que para la teoría del delito, la culpabilidad empieza siendo un elemento subjetivo. Pero con el paso del tiempo se convierte en una valoración objetiva. Desde ese punto de vista se pierde el elemento subjetivo que pasa al tipo penal. Y ya empezamos a calificar la forma como actúa la persona desde afuera y no desde adentro del acto. Desde ese punto de vista, ya la culpabilidad supera el tema de la subjetividad y ya pasa a un ámbito de objetividad. Por varias razones. Primero, porque poder probar la culpabilidad desde el punto de vista teórico resulta sencillo, pero desde el punto de vista práctico no lo es. La realidad no lo es. Y el otro punto que hay es que muchas veces el tema se reduce a que ese criterio final es el que va a marcar posteriormente el funcionalismo, que nunca se va a desvirtuar el hecho de tipo penal objetivo y tipo penal subjetivo. Sí, digamos que, reitero, el funcionalismo lo que hace es, por la palabra funcionalista, recurrir, posguerra, recurrir a la sociología norteamericana, Parsons y Giddens, y Luhmann, que es un estudioso de esa sociología norteamericana e inglesa. Entonces ya no es la fundamentación filosófica del libre albedrío, sino que es la fundamentación sociológica en conceptos como deber objetivo de cuidado. Eso es un criterio objetivo para mirar, para hacer un análisis de la responsabilidad penal. Si objetivamente mi rol social, que por cierto se mencionó en una de las charlas, era definido en la norma
jurídica, pero también en las normas sociales. Si mi rol social era este y me he salido de ese rol social, ese es un criterio objetivo para poder hacer un análisis de la culpabilidad. Pero yo por eso propongo otra cosa, yéndome a Zaffaroni, que siendo también sociólogo, criminólogo crítico, pero es otra sociología, no es la sociología de los sistemas, es una sociología humanista. Lástima que no esté el profesor Restrepo Fontalvo, que es un defensor de la criminología humanista. Esa es una postura de Zaffaroni, llevada a la teoría del delito. ¿En qué consiste? El libre albedrío es metafísico y no se puede demostrar empíricamente. Abandonemos esa idea metafísica de que somos absolutamente libres. Pero eso no quiere decir que seamos determinados, porque tampoco empíricamente nadie me ha demostrado que todos mis actos son determinados. Hay un régimen de libertad que sociológicamente, como lo expresa en el juicio de reproche Zaffaroni, esto que he dicho hasta ahora, yo estoy en un mundo fenomenológico, en una constelación de situaciones, y mi constelación de situaciones es distinta a la suya, de tal manera que yo tengo libertad, tengo chances de actuar así, A, B, C y D, y usted tiene otras oportunidades de actuar A, B, C y D. Y B es el comportamiento contrario a la norma penal. Si yo tengo 10 opciones para, en vez de comportarme en contra de la norma penal, tengo un mayor ámbito de libertad, de autodeterminación, dice Zaffaroni, para ya no hablar de libre albedrío. Pero si usted tiene solo una opción de comportarse por fuera del comportamiento injusto, pues usted tiene un ámbito menor restringido de libertad, de autodeterminarse. Ahí es donde viene la sociología muy interesante y de la criminología crítica de Zaffaroni. Habla de la selectividad. Dice, el sistema penal es selectivo por naturaleza. Yo no puedo perseguirlos a todos, no puedo procesar a todos y no puedo meter a la cárcel a todos. Entonces el sistema penal es selectivo. Luego, ¿quién tiene más ámbito de libertad? ¿Quién se puede autodeterminar más? El que es perseguido por el sistema penal, por estereotipos, por ciertas cosas, el peligrosismo, porque pertenece a la colonia, porque es pobre, porque ha cometido un delito que no es un delito de cuello blanco, porque tiene pocos abogados, etc. ¿Quién tiene un ámbito menor en esa constelación de situaciones, menor de libertad? Pues el seleccionado, el etiquetado, el estigmatizado, el de Erving Goffman. Esa es la sociología de él. O sea, no es el cálculo abstracto de la libertad, es según su situación, y dentro de su situación está el poder punitivo que selecciona a unos y otros. A los que más selecciona, esos tienen menos ámbitos de autodeterminación. Y a quienes, digamos, natural e históricamente viven en la impunidad, a esos tienen más oportunidades, más chances, que esos tienen un mayor ámbito de autodeterminación. ¿A quién le imponemos una mayor pena? ¿A quién le hacemos un mayor reproche? A ese que nunca fue seleccionado, que no era etiquetado, que no era estigmatizado, que tenía muchas opciones, que aquel que no tenía otra opción que cometer el delito. El hurto famélico, ¿qué es el hurto famélico si no es eso? Finalmente, o el estado de necesidad es culpante. Ira o intenso dolor, o circunstancias apremiantes, de marginalidad, etc. ¿Eso qué es? Eso es un juicio de reproche, finalmente. ¿Por qué? Porque ahí la culpabilidad es menor. ¿Por qué es menor? Porque no tenía opciones. Esa es la culpabilidad a la que le apuesto, del sujeto responsable. Fíjese, es sociológico, porque estamos hablando de la realidad, es material, estamos hablando de la realidad. Pero al mismo tiempo no desconoce la libertad del ser humano, da oportunidades, no somos autómatas. Y no es un criterio objetivo del deber de cuidado y de los roles y todas esas vainas dentro del sistema social que despoja al sistema de la conciencia de cualquier participación dentro del derecho. Bueno, rápidamente, ¿qué horas tenemos? Disculpen los que nos son penalistas. Ay, perdón, profesora Dalia, no es culpa mía. A mí me dijeron también que por favor
dentro de todo lo que he, digamos, desarrollado desde el punto de vista sociojurídico y demás, hiciera un gran énfasis en el derecho penal, porque van a ser módulos de profundización dentro del doctorado, por lo tanto hay que plantear esa pertinencia dentro de ese módulo de profundización. Sí, una pregunta física. Es cierto que el movimiento psiquiátrico de los 70, de los 80, señalaba que pues, al paciente psiquiátrico pues, no había que encerrarlo, que había otras opciones de incorporación en la vida social. Con lo cual también el derecho penal tuvo la mirada de que, bueno, y es por el lado de San Pablo, es una apreciación chiquitica, ¿no? O sea, desconocer la enfermedad mental me parece que es respetuoso con la psiquiatría, con la psicología, con todos los científicos que se dedican, incluido los que de esto tanto que son las neurociencias. O sea, parece que eso no es, si el cerebro anda solito y camina solito y toma decisiones solito, pues los felicito, el niño no. Sí. Y además no necesitamos jueces sino científicos que juzguen la entonces, era para empatar y para desencharcar un poco el estudio con la culpabilidad, que entre otras cosas, porque no hablamos de proporcionalidad y salimos del tema de la culpabilidad, pero muy bien. Sí. Entonces, quería señalar eso, Alejandro, que desconocer la enfermedad mental, eso tampoco, o sea, no digamos, ¿no? Ahí estamos, algunos manejamos mejor que otros, pero yo no puedo decir, está deprimido, denle un besito y salga. No, a ver, tómelo en serio. Una persona deprimida necesita atención y eso es una enfermedad de depresión. Es decir, y tenemos al psicótico y al psicópata, y bueno, ahora en DSM-5 ya hablan de trastorno de la personalidad, ya no hablamos de psicópata porque eso es muy feo, como ya no hablamos de conductas sino de plantas ambulantes, siempre es lo mismo, todo cambia igual. Entonces, digamos que la enfermedad mental está ahí, hay que reconocerla y hay que considerarla, y el derecho penal pues, debe tener una mirada sobre eso. Pero quisiera tratar una cosa chiquita también, pues Zaffaroni y Freud acá, pues ellos son psicoanalistas, por cada calle hay un psicoanalista en Buenos Aires, pues yo otras cosas Zaffaroni enseña en la facultad de psicología, no en la facultad de derecho. Entonces, para señalar eso, ¿no? Hay algo que me parece interesante en tu planteamiento de hoy, es el tema de lo que llamamos ahora pueblos. Ya ni siquiera los psicólogos hablan tanto, los psiquiatras de psicopatología, y ya todo el mundo le da de las cosas feas, ¿no? Entonces, pues, de todas maneras está ahí la enfermedad mental y están estos individuos que para nosotros en este contexto de capital que produce desechos y es como desechos del capitalismo, la enfermedad mental de alguna manera estamos pues no estamos funcionando tan tranquilamente como la vida campesina de los años 60, entonces pues nos vamos enfermando también, es decir, nos ponemos más, hay unos que somos más paranoicos que otros que somos más psicóticos que otros, pero hay otros que son más neuróticos que otros, y nos vamos nos vemos en la no, dices que valor hermano, pero yo sí soy sincera. Algunos unos más emocionados con el tema que no me pero hay algo que me parece que descubre Freud y que esto lo retomaron acá, y es, mire, la primera responsabilidad en términos de la enfermedad mental, porque me parece que el derecho penal hay que seguir tejiendo muchas cosas, ¿no? En términos de la enfermedad mental, hay algo que descubre Freud, bueno, que no es de Freud porque conócete a ti mismo, y el conócete a ti mismo que lo va a retomar Freud a propósito de la enfermedad mental va a decir, oiga, es que incluso su inconsciente, eso que tiene usted debe ser usted responsable. Es decir, si yo soy psicótico, si yo soy paranoico, ya dentro los abogados hay muchos psicóticos, y si no penalistas, pero para el caso de la discusión del derecho penal, no puede desdeñar, digamos, la teoría penal, el hecho de que también somos responsables de nuestra enfermedad mental. Y por lo tanto, si hay una responsabilidad y una asumir, oiga, yo qué tan paranoico ando, yo qué tan psicótico ando, entonces el día de mañana, pues en aras a eso, yo actúo. Esa parte de esa responsabilidad hasta de la propia enfermedad mental, hasta de mis propias condiciones que no me permiten funcionar con el resto, me parece que es la atención. Y por eso a mí este tema me apasiona, bueno, tú sabes que yo hablo como psicoanalista, pero a mí me parece muy interesante. La familia está en medio camino sobre la medicina. Sí, tú sabes que las
Entonces, Degeneración, dirían los positivistas. Sin bullying, sin bullying, sin bullying. se anticipa el bullying. Me parece que ahora hay algo que también los norteamericanos están mirando. La enfermedad mental está progresando. Digamos, tanto que, miren ustedes los que tienen hijos, ya no hay hijos, hay síndromes. Todos los niños ahora en el colegio tienen que ir a las terapias. Los que somos de otra generación no tenemos al psicólogo, pero en ese momento todo el niño tiene que ir a terapia, al psicólogo, al lenguaje, etc. Porque ya no hay gente como tan habituada. Y si ese, entonces, mi punto va a que si esa es la mirada de la enfermedad mental, de lo que estamos viviendo en este contexto, pues el derecho penal tiene que decir muchas cosas frente a los psicópatas que llevamos comillas, pero me parece que tiene que andar un poquito más allá de la mera culpabilidad. Y que hacen las honduras dogmáticas pidiendo cosas tan exóticas cuando la problemática es mucho más allá de la culpabilidad, me parece que es el punto a pensar. Pero ahí los demás llegó hasta el Doctor Alejandro, y es válido además lo que usted dice, es realmente un tema del doctor igual a la discusión que plantea la doctora Dali, pero ahí también habría elementos porque el texto posterior de Lacan, el libro rojo, y toda la discusión de Lacan, de lo que usted muy interesantemente retomó, que es Job, ese trabajo, Dani, tú lo recuerdas en el libro rojo de Lacan sobre Job, plantea la mitad de toda la discusión que usted ha planteado, doctor Lacan. Es una discusión durísima frente a cómo una sociedad, por ejemplo, dice Lacan, necesita de alguna manera, y creo que en eso logra superar a Freud, en esa discusión. Eso ya es una posición, así como me encanta Riquet, a Lacan yo le reconozco esa capacidad que tuvo para entender con la figura de Job cómo este tipo de sociedad necesita. Basta ver, y tú lo sabes, que no es un criterio, lo hemos discutido con el doctor Bernal, en los trabajos de semiología o semiótica, de lo que la gente publica en los periódicos y en los virtuales, cuando, por ejemplo, hacían un comentario sobre el abogado Bernot, ¿cierto? Entonces uno lo ve y uno ve cómo se explaya una sociedad, así sea en frases o en comentarios, acerca de los sujetos que aparecen en televisión o en prensa acusados de. Si usted revisa eso, encuentra toda una necesidad muy compleja de ese imaginario colectivo, inconsciente colectivo, de poder resolver sobre otros lo que dice Dalia, por ejemplo, problemas de responsabilidad. Es que esa discusión más allá de penal es una sociedad que se cree moralmente decente. O sea, hay una necesidad de los que viven pregonando su decencia y su moral Le dice en todo momento para descalificar a los demás. Leucocitos. Pues muchas gracias por la digamos, el llamado es la segunda parte, digamos, de la charla. Sé que el tiempo se agota, pero la idea es ver desde el discurso psiquiátrico el concepto de psicopatía y cómo finalmente en el DSM-5 o en el CIE-10, que es también un listado de patologías que hace la Organización Mundial de la Salud, se habla de la psicopatía. La doctora Dalia tiene toda la razón, no se utiliza la palabra psicopatía, sino como un trastorno asocial de la personalidad. Y trastorno asocial, finalmente quería plantear este problema jurídico a partir de la psiquiatría. ¿Por qué hay un trastorno asocial de la personalidad? Este señor Robert Hart define a partir de un checklist cuáles son las características de ese trastorno asocial de la personalidad. ¿Y qué nos dice este señor Hart? Nos dice que se trata de sujetos que son incapaces, que tienen trastornadas sus afectos, incapaces de sentir empatía por el otro y que además son incapaces de sentir e interpretar normalmente el miedo, el terror, es decir, las pasiones. Hay un problema en el sistema límbico.
A partir de allí, de esa falta de empatía hacia el otro, entonces se crea un comportamiento violento, absolutamente y significativamente violento dentro de la sociedad, que es el que está detrás de los asesinos seriales. Claro, ¿el tema cuál es? Ya con esto cierro, disculpen, y hago este análisis de la esfera emocional y la inimputabilidad. Ted Bundy, el famoso asesino serial norteamericano, abogado, un poco para llenar de contenido de la afirmación, y quien escribe un libro, y en ese libro escribe un libro que se llama El único testigo vivo. Y miren lo que dice Ted Bundy: al despertar por la mañana, después de cometer sus delitos, sí, del mismo, y comprender lo que había hecho con la cabeza despejada y todos mis sentimientos esenciales morales y éticos intactos, al día siguiente, en ese momento me sentía absolutamente realizado por ser capaz de hacer una cosa así. Es decir, hay un trastorno de la personalidad antisocial que no le permite de una forma normal, sino patológica, interactuar con los demás. Y al día siguiente había culpa, en el sentido en que lo hemos planteado. En términos de la inimputabilidad, esto es una, digamos, acelerador absoluto. En términos de la inimputabilidad, aquí tengo todo el análisis que hice yo con la mano de En términos de la inimputabilidad, miren cómo definen la inimputabilidad el Código Penal. Disculpen, gracias por la paciencia y ya termino. Es inimputable que en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de ¿qué? La capacidad de comprender la ilicitud de ese comportamiento típico y antijurídico y de autodeterminarse bajo esa comprensión. Pero él sí la comprendía. Entonces, porque Rodríguez se encargaba de lo que había hecho. Él comprende ahí. Comprende posterior, no anterior. Luego, Pero lo repite varias veces. lo que no puede controlar esa afectividad, luego es a la luz del artículo 33, imputable o imputable. El tema del goce de Ted Bundy, entre otras cosas que estaban ahí con los investigadores y que les mandaba gallos, los despistaba. O sea, ese tema de la comprensión, ¿verdad? Es que hay una cosa muy poderosa que es el tema del deseo. Usted no lucha, perdóname, pero yo no sé, que tiene un vicio, no es del gato, pero ya voy a dejar de fumar como tú. Hay una cosa muy poderosa, es que lo que habita es muy poderoso, el tema del goce y del deseo. En el caso de Ted Bundy, es un deseo muy poderoso. Y eso sí yo creo que sí va a lograr la comprensión. A ver, la comprensión de que de Primero, ¿qué es comprender? ¿Qué es comprensión? ¿Qué es tener conciencia? No solo es entendimiento, es interiorizar, es decir, es volver propio de la identidad la noción sobre el mal. Ojo, no es qué es lo que se comprende, no es el hecho típico y antijurídico, qué es lo que se comprende, el daño que se causa, el acto de maldad que se comete, y por lo tanto es lo que es incapaz de entender el inimputable según la psiquiatría. Por eso es un debate muy álgido plantear si el inimputable es responsable penalmente o no. Bueno, muchas gracias.